Estimados estudiantes, bienvenidos a la poderosa carrera Ingeniería de Sistemas, bienvenidos a la materia Historia y Culturas Andinas, curso poderoso primero B, turno tarde. En esta oportunidad vamos a iniciar un nuevo tema, una nueva unidad, la unidad número 7 titulado Relación de las costumbres aplicadas, aplicado en todo caso a la ingeniería de sistemas. Cuando hablamos de la ingeniería de sistemas como tal, estamos hablando de aquello que nosotros aprendemos en la carrera de ingeniería de sistemas. La matemática es una de las materias troncales porque sobre esta se desarrolla toda la enseñanza de los estudiantes. Álgebra, cálculo entre lo más importante, programación, diagramas de flujo, laboratorio, en donde la matemática juega un papel muy importante. Con la matemática realizamos precisión. Y como bien lo sabemos, la matemática nos ayuda a realizar cálculos de precisión. Podemos hablar de la aritmética, la suma, la resta, la multiplicación, la división. Un ejemplo sencillo, si sumamos 1 más 1, el resultado será 2. Dos manzanas, dos sillas, dos mesas, dos estudiantes, dos balones de fútbol, dos vehículos, dos bicicletas, siempre el 2. Como una ley universal aquí en el planeta, en donde quiera que se sume dos números, dos cantidades, siempre va a dar un resultado. Y la matemática es muy desarrollado y es el tronco en la ingeniería de sistemas, porque nos va a ayudar a precisar, nos va a ayudar a ejecutar con precisión algún programa. Entonces, cuando hablamos de ingeniería de sistemas, hablando de ese conocimiento en matemática, y cuando hablamos de sistemas, de esos elementos que están interrelacionados y que hacen un conjunto de conocimiento y su interacción unos con otros. Y en esta unidad vamos a hablar de esa relación que hay de algunos pueblos con sus costumbres y su directa relación con la ingeniería de sistemas. Por ello, en esta unidad vamos a analizar, vamos a señalar lo indicado. Cuando hablamos de las culturas que en el pasado se han desarrollado, aquí, en lo que hoy en día se conoce como América, básicamente estamos hablando de una gran cantidad de pueblos, de culturas que se han desarrollado aquí, en América y Aviala, y la mayoría de estos pueblos, de estas culturas, nos han dejado una herencia, nos han dejado un conocimiento que se puede reflejar en monumentos, templos, monolitos, aspectos relacionados con la agricultura, con la ganadería, con la escritura, con la artesanía, con la religión
y con otros aspectos. Y entre esas grandes culturas y o civilizaciones que se han destacado en el pasado por mostrarnos un gran avance tecnológico, tenemos a los mayas. El pueblo maya, como lo señalamos en la anterior unidad, se ha caracterizado por un conjunto de elementos, como la construcción de sus grandes pirámides, los mismos que se pueden ubicar hoy en día en gran parte de lo que hoy en día es México y Guatemala. Hablamos de la península de Yucatán, hablamos de la región de Chiapas, hablamos de lugares como Guatemala, México, Honduras, entre otros, donde hoy en día se puede encontrar, se puede visitar estos diferentes monumentos como sus pirámides, como sus templos, que es el reflejo, que es el legado, que llega a ser la herencia, denominadas zonas arqueológicas, en Centroamérica, en México, Guatemala y Honduras. ¿Y cuál es la importancia de estos monumentos? Básicamente, el conocimiento de la matemática aplicado en la construcción. Al igual que hoy en día, quienes se especializan en esta actividad llegan a ser los arquitectos y los ingenieros civiles, y para ello van a utilizar a la matemática para diseñar planos de construcción. Y estos planos van a servir como el referente sobre el cual después los constructores, los albañiles van a elaborar un edificio, un puente, un camino, entre otras construcciones. Es decir, la matemática se va a utilizar en todo ese proceso de construcción. Lo que hoy en día se conoce como zonas arqueológicas. Y estos templos que fueron edificados por el pueblo maya, lo reitero una vez más, en México, Guatemala y Honduras, constituyen la herencia, el legado de los mayas en su amplio conocimiento de una amplia sabiduría. Hoy en día, gracias al turismo local, al turismo nacional y al turismo internacional, podemos conocer, podemos visitar numerosas ciudades, estado, independientes una de otra, sin embargo, todas compartiendo un solo idioma, el náhuatl, en el caso de los mayas, una misma religión, una misma costumbre, una misma economía y una marcada sociedad como una determinada política. Es decir, los mayas, a partir de su forma de pensar, tenían algunas prácticas que les ha conllevado a constituirse como un gran pueblo de su época. Y hoy en día, lo que nos queda de los mayas son sus monumentos, sus pirámides escalonadas, sus templos, sus observatorios, entre otros. Siguiendo el periodo de la historia del pueblo maya, encontramos de ese periodo de tiempo llamado preclásico, en donde se ha originado la gran cultura, en donde vivían en confederaciones de tribus,
y que posteriormente con el paso del tiempo, siglos después, se unificaron, nombraron a un solo gobernante y bajo ese liderazgo los mayas empezaron su expansión. Los mayas empezaron a expandirse como imperio. Cuando hablamos del periodo de tiempo llamado clásico, estamos hablando de ese periodo de tiempo donde los mayas alcanzaron su máximo desarrollo, su máxima plenitud en cuanto a un conjunto de conocimiento que les ha permitido construir ciudades, construir represas para almacenar agua y dotar a la población, donde ellos aprendieron a construir canales para transportar el agua de un punto a otro punto, y entre lo más importante destacaron un conjunto de ciudades. La más importante, Tikal. Y luego vendría otro periodo de tiempo llamado postclásico. Ya llegando al año 900 después de Cristo, un conjunto de ciudades empezaron a ser abandonadas. La historia clásica nos señala que se desconocen algunas de estas causas por el cual los mayas empezaron a abandonar sus principales ciudades y realizar diferentes migraciones. Hablamos de sus principales ciudades como Chichen Itza, Uxmal, Mayapán, Tikal, entre otras. Sin embargo, hoy en día, gracias al avance de la investigación científica por parte de la arqueología y utilizando herramientas de análisis de suelo, como la ingeniería agronómica, por ejemplo, entre otras, se conoce y se sabe que los mayas, en su gran expansión y crecimiento demográfico, esto le habría obligado a los gobernantes a explotar sus tierras destinadas al cultivo. Y ello naturalmente habría afectado la zona de cultivo. Y ciudades importantes como Chichen Itza, estas que llegaron a albergar gran cantidad de habitantes en sus linderos, finalmente terminaron por ser abandonadas. Eventos, o evento en todo caso, que ha acontecido en el pasado por un conjunto de factores. Entre ellos, por ejemplo, se indica, se señala que los mayas, el pueblo maya, ese pueblo con un gran poder de conocimiento científico para su época, se habría habido obligado a abandonar sus zonas por empezar a mostrar sus tierras no aptas para el cultivo de algunos productos como el maíz, como el cacao, que fueron elementos muy importantes en su alimentación. Vale decir que los mayas habrían depredado las zonas de cultivo y al no poder contar con este suelo que les generase cosechas, maíz, cacao, entre otros, se vieron obligados a abandonar y buscar nuevas zonas para reiniciar una nueva vida. En nuestro medio, en Bolivia, en el altiplano boliviano, a inicios de primavera, antes del inicio de las lluvias, hablamos de septiembre, octubre, se inicia la época de la agricultura. Se va a remover la tierra
ya antes de las lluvias, octubre, noviembre o septiembre, se va a iniciar la siembra y esta se va a ver contribuida, por ejemplo, cuando lleguen las lluvias como tal, para que la planta empiece a crecer y después de un proceso de meses, llegando otoño, se va a iniciar la cosecha. Los agricultores conocen y aplican que la tierra puede ser destinada a la agricultura, es decir, la siembra y la cosecha, por unos 3-4 años y otros 2 o 3 años debe dejarse a la tierra descansar para que nuevamente se la pueda utilizar en actividades como la agricultura como tal. A partir de esta concepción andina, se indica que la tierra, al igual que cualquier otra entidad, otro ser vivo, para ser más preciso, también sufre desgaste y cansancio. Por lo tanto, también necesita reponerse de su actividad. Y esto se relaciona con la tierra, por ejemplo. ¿Cómo se genera un producto? Por la alimentación de los minerales que hay en la tierra, mediante la raíz, y el cual se completa con el proceso de la fotosíntesis, del cual ya hemos hablado unidades pasadas. Se indica que los mayas, por la gran cantidad poblacional, habrían dejado de esta actividad, de darle a la tierra oportunidad para que pueda regenerar sus minerales y esto pueda coadyuvar después a una nueva siembra y una próxima cosecha. Y a partir de este tipo de aspectos, los mayas se habrían visto obligados en la necesidad de buscar nuevas zonas de cultivo, nuevas zonas destinadas a la agricultura y a la ganadería. Cuando hablamos de las zonas arqueológicas en Chichén Itzá, estamos hablando de esos monumentos que hoy en día son declarados como Patrimonio de la Humanidad, reconocidos por la UNESCO y considerados como las nuevas maravillas del mundo como tal. En la imagen central inferior podemos apreciar claramente cómo estos monumentos aún hoy en día son visitados por estas personas que son catalogadas como turistas locales, turistas nacionales y turistas internacionales. Esto dependiendo de dónde está llegando el turista a visitar estos monumentos. Debemos señalar por otra parte que estos monumentos aún hoy en día son calzados por los denominados turistas. Nos muestra la imagen central inferior cómo las personas suben por las escalinatas de la pirámide escalonada y también están bajando. Este tipo de eventos ha acontecido desde hace muchas décadas y siglos atrás y aún a pesar del paso de muchas personas por las escalinatas en las pirámides escalonadas en México, Guatemala y Honduras, estas pirámides aún se mantienen firmes ante estas visitas de numerosas personas y lo más importante, se mantienen firmes ante el paso del tiempo. Por muchos estudios que se han realizado las pirámides escalonadas, se han realizado mediciones, se han realizado estudios, mapeos con satélites que orbitan el planeta y se han puesto a medir todas las dimensiones de estas pirámides escalonadas. La mayoría de quienes han investigado
señalan y hacen énfasis que mantienen precisiones exactas, con un pequeño margen de error, lo que conlleva, en conclusión, a señalar que la forma, de acuerdo al conocimiento que los mayas poseían en la construcción, que netamente es de ingeniería, es aún incomprensible por nosotros los habitantes de este siglo XXI. Cuando digo incomprensibles, lo señalo porque por mucho que se ha intentado recrear una construcción como esta, utilizando hoy en día tecnología, grúas, tractores, cortadoras, taladros y demás herramientas, el hombre, el hombre de este siglo XXI, no ha podido recrear con la misma precisión, la cual cuentan las pirámides escalonadas de los mayas. Es decir, es muy precisa. Es decir, posee un alto grado de precisión. Y esto es lo que despierta la curiosidad, el interés por llegar a conocer cómo los mayas llegaron a construir semejantes construcciones que aún hoy en día se mantienen firmes al paso del tiempo, al paso de los fenómenos naturales como el viento, la radiación solar, la nevada, las ventiscas, cómo estos monumentos hoy en día se mantienen firmes. Es decir, estas edificaciones de la antigüedad, del, de la antigüedad, de cuando los mayas estuvieron caminando, no pueden ser comprendidas hoy en día por nosotros en este siglo XXI, en este 2022, 12 de mayo, precisamente porque el conocimiento con el cual fueron construidas es aún incomprensible. Está aún lejos por ser comprendido por nosotros, por nuestros científicos. Como vemos en las diferentes imágenes, en la imagen central de la derecha podemos ver los restos de un observatorio astronómico, lo que señala que los mayas poseían una gran capacidad para construir en puntos específicos los observatorios astronómicos, pero lo más importante, para realizar el estudio de estos puntos destinados al estudio de las estrellas durante las noches. Hablamos del estudio y del desarrollo de la astronomía por parte del pueblo maya. En la imagen central podemos ver una pirámide escalonada que para muchos arqueólogos fueron lugares donde se destinaban el culto a los dioses mayas. O como la imagen central de la izquierda, la cual está acompañada por diferentes piezas similar a los monolitos, por no decir que son monolitos, y del cual también se conoce su función y el por qué fue diseñado con monolitos. Monolitos, templos, pirámides y centros observatorios, que hoy en día son conocidos como restos arqueológicos del pueblo maya, mantienen secretos que se traduce como ese misterio, toda vez que hoy en día, por mucho que se busca comprender, entender e identificar cómo se utilizó, está lejos de nuestra comprensión como tal. Los famosos templos de los guerreros y las 1000 columnas, que según teoría arqueológica señala que estos monumentos representan a los diferentes guerreros que fueron parte de el pueblo maya. Lamentablemente, posteriormente a la llegada de Hernán Cortés a Centroamérica,
por 1530 adelante, empezó a iniciar la guerra con los mayas, con los aztecas, mexicas, y lamentablemente no hay nadie que haya llegado a sobrevivir con ese cúmulo de conocimientos y que nos puedan transmitir para explicarnos el por qué y el para qué de estos grandes monumentos, de estos monolitos y su significado para el pueblo maya y los pueblos en general. Chacmol llega a ser un monumento que está en la parte superior de una escalinata en el famoso templo de los guerreros de Chichen Itza. El Chacmol es un tumbado con el busto erguido. Es una persona que está echado con los codos, con el estómago o el vientre, en donde, según arqueólogos, se realizaban los sacrificios humanos. Sacrificios que consistían en extraerle al esclavo el corazón y ofrendar a los diferentes dioses del pueblo maya. Los mayas lograron desarrollar una civilización basada en un conjunto de conocimientos, como la matemática con base en la numeración, el estudio de las estrellas con base en la astronomía y con base en su famoso calendario maya. De manera similar, con un conocimiento profundo por parte de los mexicas o aztecas y naturalmente aquí en Sudamérica por parte de los incas. Incas e incas son lo mismo y con su gran imperio el Tawa, que significa 4, y Suyo de región, que llega a ser Tahuantin Suyo. Las 4 regiones formando un imperio, donde también se realizaban estudios astronómicos que les ha permitido también a los incas, como estas culturas de Mesoamérica, adquirir un amplio y vasto conocimiento acerca de las estrellas. Y a partir de ese estudio, recrearon, diseñaron sus calendarios anuales, sus calendarios destinados a la agricultura y a la ganadería. No olvidemos que en relación a esos calendarios, ellos supieron establecer lapsos en el tiempo, fechas en el tiempo para sembrar y para cosechar. Todo gracias a ese estudio de la ubicación de las estrellas, ese estudio de la astronomía como tal. Si bien los mayas tuvieron una gran organización política, con el Ajau como el máximo líder, como rey de todos los habitantes en la región, todo ello se vio interrumpido cuando llegaron los españoles. En un primer momento con don Cristóbal Colón en 1492, con la Niña de la Pinta y la Santa María, y posteriormente con la llegada de don Hernán Cortés, con quien se inició el choque de dos formas de pensar, el encuentro de dos culturas y con ello, posteriormente, la guerra, la invasión, la muerte por parte de los españoles hacia los mayas. Todo ello en Mesoamérica. Si bien la forma de gobierno del pueblo maya fue monárquico, teocrático, similar al de los incas o incas, el rey, los reyes, quienes vivían
en las ciudades juntamente con los nobles, donde el Ahau, es decir, el rey, el número uno de los mayas, de quien se consideraba que tenía poderes divinos que le permitían comunicarse con los dioses, facultad que le daba, según la creencia maya, al Ahau, al rey maya, propiedades divinos y facultades divinas. Sin embargo, el Ahau, el rey, tenía súbditos, que eran los gobernantes en cada ciudad, que a su vez estos eran generalmente asesorados, guiados por los famosos caciques, o en este caso por el consejo de caciques. Esta forma de gobierno le permitió a la JAU poder desarrollar actividades de un mejor control hacia la población como tal y difundir su amplio conocimiento. En el periodo de tiempo llamado clásico, hablamos del año 290 al 909 después de Cristo, los gobernantes supremos recibían el título de Kinich, llamado también o comprendido como rostro solar. También existían otro tipo de gobernantes, sobre todo en las principales ciudades y también en las secundarias, y estos debían rendir fidelidad al gobernante supremo, al Ahau como tal, toda vez que él era quien daba la orden principal y se debía obedecer sin reclamo alguno. Entonces en las diferentes ciudades como Chichen Itza y luego Mayapán empezó a desarrollarse una gran actividad política, social y económica. Se habla de un conjunto de actividades propias de los mayas en base a conocimiento, en base a sabiduría. Pero aparte de la organización política, también se encontraba la organización social. Y dentro de esta forma de comprender la estructura de la sociedad maya, podemos ver la imagen central y vemos en la parte posterior de la pirámide los esclavos, sin derecho a ningún reclamo por su calidad de ser esclavo. Por encima de este se encuentra el pueblo formado por artesanos, por cesteros, por alfareros, por agricultores, por ganaderos, por tejedores, por fundidores, quienes se dedicaban a realizar diferentes actividades según su grado de especialidad. El alfarero se dedicará a la alfarería. El cestero a la fabricación de cestas para poder transportar algunos alimentos como objetos o utensilios. Los tejedores se van a dedicar a la elaboración de el tejido para poder vestirse durante todos los días. El orfebre se dedicará a la construcción de adornos personales, brazaletes, pecheras, diademas, coderas y demás. Y estos llegaban a constituir el pueblo libre, quienes estaban también bajo las órdenes del Ahau, el rey de los mayas. Más arriba se encontraban los sacerdotes denominados ahaucanos, y estos tenían la principal finalidad
la principal función de cumplir labores destinadas a el culto a sus dioses. Y para ello realizaban naturalmente los diferentes sacrificios humanos. Estos para mantener el vínculo con los denominados dioses, que eran los dadores de vida, los responsables de una buena cosecha, entre otros aspectos. Y por encima de los sacerdotes se encontraban los nobles. Entre los nobles podemos ver a los jefes de guerra, cuya principal función era la de proveer de esclavos destinados al sacrificio por parte de los ajaucanos, conocidos como sacerdotes. Por ello la importancia de los jefes militares por mantener constantemente el flujo de prisioneros de guerra destinados al sacrificio. Por ello ellos llegaron a ocupar un lugar muy importante como jefes de guerra por encima de los ajaucanos y por encima del pueblo hombres libres. Y juntamente con los jefes de guerra se encontraban los administradores, los gobernantes, juntamente con el consejo de caciques, destinados a la administración política y económica de todo el pueblo maya. Sin embargo, por encima de ellos se encontraban el ajau y su familia, el rey como tal. El rey, quien podía emitir ordenanzas, decisiones, las mismas que eran aplicadas por todos los habitantes y replicadas por toda la colectividad del pueblo maya. De esta manera se estructuró la sociedad de los mayas. Por otra parte, los mayas también estaban organizados en diferentes reinos que tenían cierta autonomía en base a unas determinadas clases sociales que mantenían ciertas diferencias. Nobles que se van a diferenciar siempre de los ajaucanos porque los nobles van a poseer tierras en mayor cantidad que los ajaucanos. Como ejemplo, la clase social de mayor importancia fue la de los nobles, formada por los jefes de guerra, por los administradores, por los comerciantes, denominados nobles, juntamente con el ajau, el rey de los mayas. Por todo lo señalado, al sur de América, al sur de Abiyala, se destaca un pueblo muy importante, una cultura con un gran legado histórico cultural. Hablamos de el pueblo aymara. En Bolivia se habla en una gran cantidad de su población que utilizan el lenguaje aymara para la comunicación. Y entre algunos aspectos del pueblo aymara tenemos a los números, por ejemplo. 10, que se pronuncia como tunca, 9, yatunca, 8, quimsacalcu, 7, pacalcu, 6, socta, 5, pesca, 4, pusi, 3, quimsa y 2, paya. Estoy dejando el número 1 para el final porque 1 en aymara se pronuncia como maya. Y ello
inmediatamente nos genera un interrogante. Los aymaras, el pueblo aymara, utilizan la palabra maya para designar el número uno, producto de un hecho casual, un hecho circunstancial. De pronto a alguien le gustó la palabra y lo apropió como número uno. O los aymaras nos están diciendo algo más profundo. Algo más profundo que posiblemente se vincule con el pueblo maya. Si bien en todo el continente llamado Abya y o América se han desarrollado diferentes culturas, en la península de Alaska se desarrollaron los inuit, los esquimales. En Norteamérica tenemos a los pueblos más antiguos como Mogollón, Anasazi, Clovis, Folsom, Mississippi, los Hopi. En Centroamérica tenemos a otra gran variedad de culturas como los olmecas, la denominada cultura madre. En Sudamérica podemos hablar de Chavín de Huántar, de los Pucara, de los Nazca, aunque son después, de los Tiwanacotas aquí en casa, de quien Arturo Poznanski, su descubridor, en su texto señala que los Tiwanacotas llegaron a vivir hace 16.000 años antes de Cristo. Estas culturas que se desarrollaron en el Abya y o América siempre se han caracterizado por crecer con un conjunto de usos y costumbres con base en su región. Esto, por lo tanto, marca cómo estos pueblos se desarrollaron. Sin embargo, se menciona también, como nuevos estudios, que estos pueblos de la Villala en algunas ocasiones realizaban viajes, migraban, como se dice, de una zona a otra zona. En algunas situaciones, en algunas ocasiones, lo hacían siguiendo y guiándose por las estaciones. Sabemos que durante un año, en cualquier parte del planeta, se pervive las 4 estaciones. En marzo comienza otoño el 22 de marzo hasta el 20 de junio. Y el 21 de junio va a iniciar una nueva estación denominado invierno hasta el 20 de septiembre. Y el 21 de septiembre comienza primavera hasta el 20 de diciembre. Y el 21 de diciembre se inicia verano hasta el 20 de marzo. Y el 21 de marzo comienza un nuevo ciclo, otoño como tal. Estas 4 estaciones que se pervive, que se siente en cualquier parte del planeta Tierra, acontece por el movimiento de traslación que el planeta acontece alrededor de su estrella, nuestro astro, el Sol. Y el alejamiento, como el acercamiento, desemboca en estas 4 estaciones. Lo que significa que hoy, 12 de mayo de 2022, el planeta girando sobre su eje de movimiento cada 24 horas o 23 minutos, 23 horas 56 minutos,
que genera un día redondeado a 24 y trasladándose sobre su eje de rotación va a realizar el movimiento sobre una vuelta al Sol. En este caso nos estamos alejando mucho más de nuestro astro el Sol. Por ello en estas épocas sentimos bajas temperaturas en las mañanas y al anochecer y los días ahora son más cortos. Este tipo de conocimientos nuestros pueblos los han adquirido hace siglos atrás. Por lo tanto, esta situación habría llevado a nuestros pueblos a poder migrar de una zona a otra zona. Lo que significa, por ejemplo, que nuestros pueblos, incluidos los aymaras, podrían llegar a tener contacto directo con los pueblos de Mesoamérica. Presumiblemente con los olmecas, los toltecas, los zapotecas, los chichimecas, el pueblo maya y los mexicas. Y a partir de ese contacto, el pueblo aymara haya llegado a conocer del gran conocimiento que llegó a adquirir el pueblo maya, de la gran sabiduría y producto del mismo, una manera de no olvidarlos haya sido el de mencionarlos en sus números. En este caso hablamos del número 1 con la palabra maya. Se habla de esta manera por cuanto se señala que hubo ese contacto entre todas las culturas de América del Sur, con América Central y con América del Norte. Lo cierto es que dentro de los números aymaras, maya representa 1. En efecto, el pueblo maya se ha caracterizado por un conjunto de aportes reflejados en lo que hoy tenemos como legado, como herencia, en sus monumentos. Y dentro de estos denominados inventos de los mayas, podemos destacar el de mayor logro, conocido como el calendario maya. Calendario maya que refleja el profundo conocimiento de todos sus antepasados acerca de la astronomía. Cuando hablamos del calendario maya, estamos hablando de un calendario como nos muestra la imagen central inferior de la izquierda, un calendario que tiene más la forma circular y no lineal como la que comúnmente conocemos en este siglo XXI, el calendario gregoriano, del cual inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre. Lineal: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. El almanaque o el calendario maya tiene una forma circular porque ellos hablan de ciclos, ellos no hablan de años. Y lamentablemente años atrás, antes del año 2012, cuando se empezaron a estudiar el contenido, los arqueólogos hicieron una decodificación respecto al conocimiento. Lamentablemente, los arqueólogos del momento señalaron que el año 2012, el 21 de diciembre,
iba a llegar el fin de la vida, el fin del mundo. Lamentablemente este evento fue malinterpretado y algunas personas de este año 2012 llegaron a realizar actos que fueron repudiados por toda la humanidad. Entraron en histeria, en pánico, se dieron acontecimientos como homicidios, como suicidios. Algunas sectas religiosas entraron en conflicto mayor y empezaron a tomar acciones negativas. Y se dieron un conjunto de eventos hoy denominados lamentables. Y todo ello surgió a partir de estos comentarios que decía que el 21 de diciembre del año 2012 iba a llegar al fin del mundo. Evento que no pasó porque llegó 22 de diciembre, el sol volvió a brillar al este y durante las horas siguientes todo aconteció de manera similar al día anterior. Y hoy 12 de mayo de 2022 aún estamos en el planeta sin ningún evento catastrófico. Ello se da a partir de esas interpretaciones. Lo que nos está diciendo el calendario maya nos habla de ciclos y un ciclo marca un final y marca un inicio. El calendario maya, denominado Hap o Ap, como algunos también lo suelen llamar, cumplió una función muy importante a partir de su diseño de forma circular, en donde se marcaron los días en el círculo inferior, en el círculo más pequeño, en donde se podía denotar los días, en el círculo de mayor tamaño, en este caso en el mediano, se podían denotar lo que sería en todo caso los meses. Y en el círculo grande, como nos muestra la imagen superior de la izquierda, se podían observar los años como tal. Por eso hablamos de ciclos circulares. Se habla que el primer día, por ejemplo, según el calendario maya, se inicia el 26 de julio, el primer día. Y el último día acaba el 28 de julio. El día 25 de todos los meses, para los mayas, es el día de la sabiduría, es el día de la paz, de la alma o del alma, como quiera entenderse, es el día del arte y es el día de la denominada magia. Así el pueblo maya, así los mayas diseñaron su calendario, separando los años, separando los meses y separando los días. Y fue este trabajo de interpretación que llegó a interpretarse de manera equívoca. El calendario maya presenta esa característica, tallado en piedra, lo que le ha permitido sobrevivir al paso del tiempo. Nuestro calendario se dice que es lineal por su forma de presentarse, ya que todo el calendario obedece a un
mismo año, dividido en 12 meses y los meses divididos en días. Los días formando semanas naturalmente. Cuando hablamos del calendario maya, bueno, se habla que el día para nosotros, formado de 23 horas 56 minutos, o redondeado a 24 horas, para los mayas era denominado Kin. Y el primer día era, según el calendario maya, fue el 13 de agosto del año 3114 antes de Jesucristo. También existe un calendario maya de 260, que era el más utilizado por los pueblos de los mayas, y este calendario se denominaba Solquín o Tesolquín, como también quiera conocerse. Por lo tanto, los mayas tuvieron el lujo de diseñar su calendario maya, como se puede ver en las dos imágenes centrales inferiores, derecha como izquierda, y esta forma de representar el transcurrir, el paso del tiempo, le ha permitido a los mayas poder controlar sus diferentes actividades, sus diferentes eventos en su cotidianidad. Y este elemento, esta forma de mostrar el paso del tiempo, constituye para los mayas un gran fruto de tecnología y de conocimiento de su época. Conocimiento tan complejo que en pleno siglo inicios 21 ha generado mucho tiempo en su decodificación y en algunos casos una mala interpretación. El calendario de 365 Had se basa básicamente en el recorrido que hace la Tierra a nuestra estrella, el Sol. Hablamos de 365 días como tal. Los mayas dividieron el año de 365 días en 18 meses, llamados Winal, y cada mes constaba de 20 días. Cada uno y 5 días sobrantes se les denominaba ya web o wayeb. Por lo tanto, los mayas también llegaron a conocer el ciclo de rotación de nuestro planeta respecto a su estrella, el Sol. Por lo tanto, cuando hablamos del pueblo maya, cuando hablamos del calendario maya, estamos hablando que los mayas llegaron a poseer el mismo conocimiento que hoy en día nosotros poseemos respecto a el paso del tiempo, al cual nosotros lo denominamos hoy en día un año, un almanaque, un calendario y demás. Y esto nos está mostrando que el pueblo maya, esos habitantes que entre sus prácticas religiosas se dedicaban a los sacrificios humanos, a sacar el corazón a los prisioneros para ofrendar a sus diferentes dioses, en cuanto a la astronomía, llegaron a realizar cálculos de ingeniería diseñando su calendario maya. 365 días de un año. El calendario gregoriano en algunos meses lo asigna con 31, con 30, con 29 o en algunos meses o en algunos años a febrero le asigna 28 días. No mantiene una constante.
el pueblo maya se ha dado la oportunidad de elegir asignarle a cada mes 20 días. Producto del mismo, crearon un calendario de más de 12 meses. En este caso estamos hablando de 18 meses. Y esto en base a los estudios astronómicos que ellos realizaban durante las noches hacia las estrellas. Y esto nos está mostrando cómo la ingeniería en el pueblo maya también se ha desarrollado. Se ha aplicado lo que sería la ingeniería de sistemas. No precisamente como lo que hoy en día se comprende cuando uno habla de la palabra o de las palabras ingeniería de sistemas y uno los relaciona directamente con la computadora, con la con un celular, con un programa. Mismo principio, pero diferente lapso de tiempo, diferente espacio, diferente tiempo. La ingeniería de sistemas se relaciona no solamente a la computadora, sino lo que hace una computadora. ¿Y qué hace una computadora? Calcular, precisar, como tal. Hablamos de matemática, hablamos de astronomía. Y el calendario maya habla de todo ello. Hablamos de ingeniería de sistemas basados en cálculos astronómicos para crear, por ejemplo, calendario y sus meses. Vamos a quedar ahí. Vamos a continuar la siguiente clase. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Muchas gracias. Abríguense. Que tengan un buen fin de semana. Un mil bendiciones. Y muchísimas gracias.